Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Aquí estamos en vivo por la televisión pública, 21 horas para toda la República Argentina. Bueno, ayer en Desiguales tuvimos como invitado a Luis Moreno Ocampo, ex fiscal adjunto en el juicio contra la Junta de la Dictadura Cívico-Militar de 1976 en la Argentina, y se generó un debate realmente profundo, un intercambio de ideas al modo Desiguales. Claro, eso luego pasa a redes. Redes sociales tienen aquello que quizá tratamos de contrarrestar siempre en nuestro programa, porque los debates profundos pierden o ganan algo de superficialidad y se vuelven muy beligerantes, muy violentos, por decirlo de alguna manera. Ya nos vamos a referir a eso. Pero esencialmente, entre varias otras cosas, el ex fiscal Moreno Ocampo dijo que discutió el rol del Partido Comunista durante la dictadura cívico-militar y esencialmente dijo que había sido cómplice de la dictadura y que además no había sido víctima del terrorismo de Estado. ¿Cómo lo hizo? Entre otros momentos, de esta manera. ¿Vos sabés que el Partido Comunista apoyaba a Videla? Al Partido Comunista no lo secuestraban. Patricio Echegaray, candidato del Partido Comunista en el año 1983, cuando Alfonsín proponía jugar a los militares, ¿sabés lo que proponía el Partido Comunista? Una alianza cívico-militar. Bien, hoy en Desiguales, Saida Ashmaruk, dirigente del Partido Comunista, va a contestar estas acusaciones que hizo ayer el ex fiscal Luis Moreno Ocampo, pero también estará con nosotros Iris Pereira, que es la mamá del Negrito Avellaneda, un estudiante secundario militante de la Federación Juvenil Comunista que fue secuestrado, torturado y asesinado por la dictadura cívico-militar. Eso será dentro de unos momentos nada más. Pero además quiero agregar otra cosa respecto a lo que le decía acerca de la violencia, la discriminación y la persecución ideológica, que en redes sociales tiene un nido muy pero muy importante. De un tiempo a esta parte ha surgido una suerte de neomacartismo. Macartismo, léase, aquella manera, insisto, de discriminar pensamientos de izquierda, ideológicamente vinculados a la izquierda en el marco de la Guerra Fría, que lo que intenta hacer ese macartismo no es discutir profundamente ideas con las que uno puede estar de acuerdo o no. Esencialmente el macartismo lo que hace es poner a cierto tipo de pensamiento político o ideológico por fuera del debate, por fuera de lo que vale, por fuera de lo que se entiende como una idea par con la que se puede discutir. Es decir, la construcción de un otro o de un enemigo externo. Cuando eso ocurre, es fundamento de las peores violencias políticas y físicas que podamos recordar. ¿Por qué? Bueno, porque con algo que no es par, con algo que es externo, con algo que es una amenaza, que no es parte del debate democrático o del debate de ideas, entonces se habilitan otros tipos de violencias, otro tipo de persecuciones, discriminaciones, modos de dejarlo afuera de lo que aparentemente nos amenaza, que preocupa y mucho. Y uno lo ve en estos tiempos, insisto, demasiado naturalizado. ¿Dónde se lo ve? Bueno, cualquier idea que amenaza, por ejemplo, con el modo de organización capitalista de una sociedad, ahí vienen los zurdos, ahí vienen los comunistas, sin saber siquiera de qué se está hablando o cuál es la vigencia de esas ideas hoy, que incluso el Partido Comunista es parte del Frente de Todos. Es decir, hay sectores de izquierda que son parte del Frente de Todos y que de alguna manera aceptan algún tipo de pelea dentro del propio sistema capitalista. Todo esto no importa, sería un debate muy interesante, de hecho puede serlo hoy con nuestras invitadas. Pero la preocupación, lo que aparece, e insisto, estamos naturalizando demasiado, es esta descalificación, este tratar de sacar de la cancha, porque, advierto, genera o legitima violencias y persecuciones políticas que después nos arrepentimos y ya es muy tarde. Pasaron otras cosas también en la jornada de hoy, entre otras la palabra de Axel Kicillof, que de algún modo ratifica que irá por la reelección en la provincia de Buenos Aires. Lo hacía de esta manera. El lanzamiento será en el momento oportuno, forma parte de una estrategia, pero ya lo he dicho, yo estoy trabajando para que sea reelegido este proyecto en la provincia de Buenos Aires.
que es un proyecto para la salud, para la seguridad, lo hemos visto, para la educación, es un proyecto para la infraestructura, para la producción. Tenemos planes quinquenales, cuando se habla de tener programa, hemos presentado un plan integral de seguridad, un plan educativo, el otro día en Mar del Plata un plan para la salud, son planes a 5 años y por supuesto que yo estoy disponible en esa tarea. Yo estoy trabajando para que sea reelegido este proyecto en la provincia de Buenos Aires. Ya está en los estudios de Desiguales Augusto Costa, ministro de Producción, de Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, economista. Vamos a preguntarle qué balance hace de la gestión de la gobernación Kicillof en la provincia como para pensar efectivamente en esta reelección. También preguntarle, es el autor, entre otros, de aquel programa de Precios Cuidados, también de la Hora 12. Bueno, preguntarle por las políticas antiinflacionarias y, ¿por qué no? Si tiene, siendo él porteño, si tiene ideas respecto de la ciudad de Buenos Aires. Habló Ezequiel Locane, es el papá de Justina, esta niña de 12 años, lamentablemente falleció esperando un corazón. Le contesta a Javier Milei en Desiguales, porque Javier Milei insiste con que las leyes del mercado, la compra-venta de órganos puede ser una solución a un problema que afecta y mantiene bajo mucha angustia a una enorme cantidad de familias en la República Argentina. Y otra novedad. Hace un rato nada más, María Eugenia Vidal, hasta hace algunos minutos precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio, tuiteó lo siguiente y lo compartimos. Primero hace una caracterización bastante amplia de su mirada respecto de cómo está la Argentina y por supuesto una gestión muy crítica o una mirada muy crítica de la gestión del gobierno de Alberto Fernández. Estoy convencida que es fundamental que los argentinos confíen en que Juntos por el Cambio es la salida, el único espacio político con el equipo y la experiencia necesaria para sacar adelante el país. Y después dice, los proyectos individuales no pueden estar por encima del conjunto. Las múltiples candidaturas solo generan división e incertidumbre. No se peleen, estén unidos, me dijeron en cada recorrida. Por eso, porque los escuché y porque los entiendo, decidí que esta vez no voy a ser candidata a presidenta de la Nación. Esta, como cada decisión de mi carrera política, fue tomada en la calle, no detrás de un escritorio. Es decir, no hay una cúpula de dirigentes que toman una decisión, sino que es la propia María Eugenia Vidal que en el pulso que ella siente en la calle toma esta decisión. Decidí escuchando a los que quieren educarse para progresar, a los que eligen libertad y no sometimiento, a los que trabajan y a los que dan trabajo. Decidí recorriendo y planificando el futuro que quiero para mi país, seguiré participando y trabajando en política, etc. Lo vamos a analizar con Pablo Ibáñez inmediatamente y así comenzamos Desiguales en la jornada de hoy. ¿Qué dice, Barra querida? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Gran abrazo a Luli, que mañana, el domingo, perdón, ya va a estar con nosotros y nosotras nuevamente. Por motivos personales, hoy no está. Bueno, bien. Pablo, a ver, finalmente ¿qué balance? Se estaba esperando que lo haga Vidal, se habló que lo iba a hacer el día martes, después el miércoles, le fue demorando, finalmente lo hizo hoy a las 8 de la noche, con un mensaje en redes. Hay un interrogante importante sobre cuál va a ser el destino de Vidal. Todo indicaba que este paso iba a ser la previa, el prólogo de entrar en la pelea de la ciudad de Buenos Aires. Eso no está tan claro en este escenario. Queda tiempo ¿Frío, todavía. tibio o caliente? Ha ido cambiando. El sábado María Eugenia Vidal tuvo una reunión larga con Mauricio Macri. Termina de anunciarle la decisión de que Luis se iba a bajar de la candidatura presidencial esta semana y quedó en esa conversación una incertidumbre sobre cuál es la mirada de Macri respecto al rol que deba tener María Eugenia Vidal. No lo pudo seguir charlando porque Mauricio Macri viajó hoy a Estados Unidos porque va a estar asistiendo a la carrera Fórmula 1 el día domingo en Miami. Se está esperando que a su regreso vuelva a retomar las conversaciones con Vidal y con Horacio Rodríguez Larreta para ver si puede aparecer esta figura de el famoso candidato único del PRO, entendiendo que hay dos que están en la cancha. Jorge Macri, que ratifica su decisión de competir, y Fernán Quirós, que esta semana, estos días, en las últimas horas, tuvo un dato particular. Todo el gabinete de Larreta un poco
quizá o preparando una bajada con un abrazo o consolidando su candidatura, salió como no había salido anteriormente, sobre todo a través de Felipe Miguel, a revalidar la idea de Fernán Quirós como candidato a jefe del gobierno porteño. A ver si esta hipótesis está bien. Lo que están haciendo es diciendo, ni otro candidato ni otra candidata tienen más intención de voto que lo que tengo yo. Es decir, están midiéndose a ver quién efectivamente quedaría corrido. Primero, no hay una discusión de programa, no hay una discusión de ideas. Lo que hay es nadie es menos que nadie y eso es lo que se miran. Están todos en la cancha. Debería haber una decisión, podría haber una decisión acordada, porque en definitiva lo que sí se sabe, Pablo, es que al PRO no le conviene ir a una PASO dentro de Juntos por el Cambio contra Martín Lustó con más de un candidato, porque podés correr riesgo de, en todo caso, terminar perdiendo la PASO. Por lo tanto, inevitablemente va a terminar confluyendo. El tema es quién hace el movimiento, quién ofrece la solución y cómo se logra un acuerdo. En un momento parecía, y no está descartado todavía, que esa figura podía ser Vidal. ¿Por qué? Porque Vidal puede unificar, es histórica, una relación histórica con Larreta, se vinculó muy fuerte en los últimos años con Mauricio Macri y además aparece en esta discusión con Lustó como que le podía interpelar votos a Lustó, es un votante más parecido a Lustó en ese caso, mientras uno imagina que Lustó podía convenirle disputar con un Macri en todo caso. Pero pregunta en esa ahí, cuestión. Pablo, si Vidal tuviera encuestas que la muestran como garantía de un triunfo del PRO en la interna de Juntos por el Cambio de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no estaría resuelto este tema? Sí y no, porque hay una, después lo vamos a hablar con Costa, pero hay una idea general que el PRO, por lo menos juntos, no tiene grandes diferencias, no tiene grandes problemas para reelegir en la Ciudad de Buenos Aires, para retener el control. Entonces ya en ese proceso empezás en una ecuación interna de equilibrios internos, de vínculos, de cercanías, de garantías de quiénes son los mejores actores, no para la elección, sino en todo caso para ver cómo continúa eventualmente están una gestión. discutiendo directamente Están discutiendo el día después. Claramente están discutiendo el día después. Por eso. Ahora, está bajo mucho riesgo el PRO, digamos, porque está con riesgo cierto, y así lo leen, de perder la Ciudad de Buenos Aires. Efectivamente, Martín Lustó llega a ganar la interna. No es poca cosa para un partido. No es poca ahí cosa. Ahí se acabó la discusión sobre el proyecto, porque no es lo mismo un candidato del PRO que Martín Lustó. Claro. Aunque sean ambos parte de Juntos por el Cambio, no son lo mismo. Claramente la lectura interna política no es lo mismo. Sí, parece, de todas maneras, parece un escenario hoy por hoy complicado. De hecho, sigue permitiéndose de alguna manera esta libertad del PRO de seguir teniendo dos candidatos. Soledad Acuña se bajó a principios de esta semana, hasta hace 4 días había incluso 3 candidatos del PRO. Quiero decir, es un movimiento en ese orden, buscando un equilibrio, buscando alguna puerta de salida que necesariamente va a tener que existir, Pablo, porque no puede ir el PRO ahí sí por una cuestión de riesgo electoral dentro de la PASO con más de un candidato en la Ciudad de Buenos Aires. Y el otro tema, que me parece que es lo que subyace detrás, es esta idea de Vidal en su texto, pueda resultar creíble o no. Esto de decir, el único equipo con experiencia y la idea de la derrota está poniendo el foco en lo que es desde hace un mes la principal preocupación de Mauricio Macri y la mesa del PRO, que es el avance de Milei. Ahora dejó de ser para muchos, aunque no lo mencione directamente, cuando está diciendo es el único equipo, alguien podrá decir, bueno, la experiencia del PRO se conoce en la gestión de gobierno, pero el único espacio que tiene equipo y experiencia para esta situación somos nosotros. No se equivoquen. Está marcando la diferencia respecto a esto que aparece, insisto, todavía veladamente, no explícitamente, no hay una crítica abierta contra Milei, pero siempre la música, es decir, Milei está solo, no tiene equipos, lo que propone no se puede llevar adelante. ¿Qué, Néstor? Me llamó la atención y quiero plantearlo sobre lo que decía Pablo al principio. Lo pregunto desde la mayor de las ignorancias y como una duda genuina. Vos hablaste de que Mauricio Macri se fue a ver una carrera de Fórmula 1 a Estados Unidos. ¿Conocíamos la pasión de Macri por la Fórmula 1 o hay que leer allí alguna cuestión económica de un negocio personal o algo en términos políticos? No conozco, no tengo un radar de sus pasiones deportivas. Está más vinculado al cricket o al fútbol.
pero puede ser que el haya tenido cricket. una invitación en todo caso. Me perdí eso, Sí, Mundial de Cricket, ¿no Claro, era? participó en el Mundial de Cricket. En su momento viajó a bridge, Sudamérica. no es lo que de le bridge, va a- de bridge. bridge. Claro, De bridge. yo no lo veía, Perdón, no había visto perdón, fotos de perdón, Macri me jugando al equivoqué, cricket. no, Al bridge. de Ah, bridge. sí. Tengo entendido que fue una invitación. No sé si hay alguna lectura más Bien, sobre buena alguna. pregunta. Me voy a poner a buscar la agenda. Si tiene una agenda política, puede tenerla, pero no sé. Ya te pregunto por provincia de Buenos Aires y vamos a charlar con Augusto Costa en minutos, pero me quedo pensando, creo que para tener una cabal idea de lo que significa perder la Ciudad de Buenos Aires para el PRO, aún si ganara Juntos por el Cambio, aquí en una elección, ¿no? Y los votos se cuentan en las urnas. Pero si perdiera efectivamente la posibilidad el PRO de conducir la Ciudad de Buenos Aires, porque Martín Lustó le gana la interna, para tener una idea de lo que efectivamente pierde, siempre recuerdo el chat del Lago Escondido. Porque ahí tenés negocios de los más brutales a sobreabierto, ahí tenés vínculos con desarrolladores inmobiliarios muy importantes, tenés vínculos con este sector del Poder Judicial que está bajo la mira, ¿no? Todo eso significa gobernar la Ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. No es poca cosa, insisto. El riesgo me parece que justifica la interna prendida a fuego que Y tiene además la ciudad. hablamos en términos conjeturales, pero la capital federal fue la catapulta de los últimos grandes líderes radicales que llegaron a la presidencia. El caso más concreto es el de Fernando de la Rúa. Sí. Bueno, Bueno, la propia bien. presidencia de Mauricio Macri. Tal cual. No, claro, hubo de los últimos 4 jefes de gobierno, 3 terminaron Claro. Claro. en esa. No es poca cosa. Bueno, de provincia de Buenos Aires y me voy a... No, el dato me parece relevante es Axel Kicillof, que venía evitando de alguna manera definiciones respecto a su eventual candidatura para la reelección. Está todo dado, hay un pedido de los intendentes, hay un pedido de la dirigencia. Parece que es, como dijo Axel Kicillof, lo natural que él termine siendo el candidato. Es también la figura en la provincia de Buenos Aires que más mide, salvo que uno amplíe la ecuación y pueda medir, por ejemplo, a Cristina Fernández de Kirchner como candidata a gobernadora. Si uno se pone a medir y a hacer ensayos de laboratorio, Sí. pueden aparecer muchas variables. Sí lo digo esto porque si uno imagina, más allá de que Kicillof dice que él va a esperar una decisión grupal, la táctica global del Frente de Todos, sí existe y existió la hipótesis de por qué no, si es Axel Kicillof el dirigente que mejor espeja los votos de Cristina Fernández de Kirchner, no puede ser él el mejor candidato del espacio del kirchnerismo, del cristinismo, como lo llame, en una elección nacional. Siempre esa duda que está ahí latente. Pero ¿quién querría eso? Porque hasta Massa dijo que el Clio, que ponga en marcha el Clio. Bueno, digamos, eso para la formó provincia. parte de muchas conversaciones y estuvo en la ecuación de la decisión, o por lo menos de los análisis de naturaleza electoral, y uno de los actores que se ha mencionado en esa variable ha sido Máximo Kirchner, planteando como una posibilidad la eventual candidatura de Axel Kicillof, al tener eventualmente debajo de Cristina quien es la figura más competitiva a nivel nacional del kirchnerismo, ¿por qué no jugar esa carta ¿Y eventualmente? cómo haces en para una no elección arriesgar la presidencial? provincia de Buenos Aires? Bueno, ya eso es una alquimia mucho más difícil. La lógica es, Sí. si tenés 45 segundos lo digo, Sí. la lógica es que Axel Kicillof, aunque es competitivo como gobernador, también debería ir colgado de una boleta nacional. Si vos vas colgado de una boleta nacional y el candidato a presidente, que es lo más importante habitualmente en la boleta, Sí. no te ayuda, también puede ser que esté en riesgo, por más que vos seas un buen candidato Sí. a gobernador. Si querés, hacemos el link a lo que veníamos charlando. María Eugenia Vidal, entre otros muchos motivos, puede haber perdido porque la arrastró, la tiró para abajo Claro. en el 2019 Mauricio Macri. Gracias, Pablo. Me voy al living, porque ya está Augusto Costa esperándonos. Augusto, ¿qué tal? Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Un gusto que estés acá, ¿eh? No, gracias por la invitación. Bueno, Muchos temas. mucho, sí, pero arranquemos por este último. ¿Qué significa haber cumplido una misión en la provincia de Buenos Aires como para estar tan afilados, digamos, para una posible reelección? ¿Cuál ha sido la gran virtud de la gestión de Axel Kicillof? Para mí fueron muchas. En primer lugar, es tener un proyecto para la provincia. Cosa que, aunque parezca mentira, no es algo muy común que venga un gobernador a decir yo vengo a hacer esto
y particularmente esto quiere decir transformar una provincia que tiene un montón de déficits estructurales en una provincia que apueste por la producción del trabajo y brinde los servicios de salud, educación y seguridad que corresponden. Para eso hay que tener un equipo, un plan y gestión. Entonces, pero ¿eso en qué se ve, Augusto? Porque en general la provincia de Buenos Aires el principal desafío es que no se prenda fuego. Bueno, eso es donde la pusieron. Ordenar los números, que no se prenda fuego, pero parece difícil pensar en un proyecto autónomo, no dependiente de lo que pasa con Nación para la provincia de Buenos Aires. Está bien lo que planteas, pero ahí hay un dejo de algo que se trató de instalar, es que la provincia es inviable. Entonces, lo único que hay que hacer es que no explote. Eso es falso. Mira, recién vengo de Pilar, de una exposición industrial y productiva que se está haciendo en el municipio, donde charlábamos con productores, con la gente que estaba ahí sobre lo que significa Buenos Aires como potencia productiva. O sea, la mitad de la producción industrial argentina se produce en Buenos Aires, el 40% de la producción agropecuaria, tenemos servicios, tenemos economía del conocimiento. Es decir, es el 40% del PBI, 37% del PBI se genera en la provincia. Por lo tanto, hablar de la provincia de Buenos Aires en términos de, bueno, que no explote cuando es quien genera la riqueza principal argentina, me parece que es un enfoque equivocado. Ahora, es una provincia con diferentes problemáticas que son estructurales desde el punto de vista económico, social, productivo, y transformarla quiere decir que podamos tener una mayor sustentabilidad en términos de la generación de actividad económica y productiva. Ahora, hay un punto que creo que ahí vas que es importante. La provincia depende de que el entorno macroeconómico y el funcionamiento de la macro no vaya en contra de la industria y de los incentivos para la producción del trabajo. Entonces ahí hay un vínculo directo con Nación. Sí. Pero cuando la provincia le va bien, a Nación le va bien. Y yo ahí, creo que Pablo mencionaba lo de Vidal, ¿no? De si perdió porque iba atada el yunque de Macri. Entre otros motivos. Entre otros motivos o no. Yo creo que, y tomando lo que estamos charlando, la macroeconomía de Macri fue muy perjudicial para la provincia de Buenos Aires, pero Vidal tuvo una pésima gestión, pésima. Un Estado provincial ausente que no se hizo cargo de nada y que, un ejemplo, acabamos de decir, la provincia, corazón productivo de la Argentina. Mi ministerio, el Ministerio de Producción, estuvo 9 meses sin ministro en la gestión de Vidal. Eso ya habla de el lugar que entiende el proyecto del macrismo y de Vidal en ese caso, que tiene que tener el Estado provincial para acompañar la producción. Hoy eso cambió completamente. Tenés un Estado provincial que recuperó su rol en los ámbitos relevantes, que está desarrollando el plan de infraestructura más grande que se recuerde, tanto en lo que es en rutas, en vivienda, en apoyo a el sector educación, salud y en producción. Entonces, hay mucho para trabajar y lo que plantea Axel es, vinimos a transformar la provincia, no se transforma en 4 años, muchos de los objetivos que nos propusimos los alcanzamos en el peor contexto posible y lo natural es que haya que reelegir este proyecto. Flor. Sí, decías que a Vidal la macroeconomía de Macri en el 2019 le pegó negativamente en las elecciones. ¿Cómo crees que va a pegar en las elecciones provinciales de este año la macro, teniendo en cuenta que muchas variables hasta están peores, como por ejemplo en el caso de la inflación, que va a terminar por encima del 100%? Bueno, claramente no estamos en el mejor momento macroeconómico ni el contexto económico en la Argentina. Hay, lo que mencionaste específicamente, un problema de una inflación que no es sostenible desde el punto de vista de lo que uno necesita para que la economía funcione bien. Tenemos la escasez histórica de dólares en la economía que hoy se ve muy clara y muchos condicionamientos por todos lados. Entonces ahí hay, me parece, una cuestión que vos lo vinculaste también con el año electoral. Es una economía con alta inflación, con pocos dólares en un proceso electoral, es una economía que está complicada. Ahora, nosotros entendemos que las medidas que está tomando el Gobierno Nacional para estabilizar la macroeconomía, sobre todo para encontrar disponibilidad mayor de dólares para sostener el funcionamiento del aparato productivo y también para que lo que tiene que ver con expectativas devaluatorias que después pega en precios se vaya controlando.
es una tarea de todos los días, pero confiamos en que vamos a llegar a las elecciones y sobre todo al fin del mandato de esta gestión actual con una economía que creció respecto a lo que recibimos, que genera más empleo y que tiene sus puntos débiles, que son el poder adquisitivo, que no se logró resolver la cuestión de la pobreza en los términos en que pretendíamos y que no encontramos las medidas para resolver el problema de la inflación como necesitamos. Pero bueno, es una situación que entiendo desde el Gobierno Nacional están tomando medidas para resolver. Augusto, mencionaste, entre otras cosas, el tema del poder adquisitivo. Parece esencial, porque digamos, si la percepción respecto del poder adquisitivo es mala, una enorme cantidad de otras virtudes que puede haber tenido la gestión del gobierno ahora a nivel nacional quedan un poco empantanadas. Y dijiste hace poco que no hay posibilidad de una política de shock redistributivo con estos niveles de inflación. Yo lo que leo ahí se habla mucho de suma fija o de un incremento por decreto. ¿Te estás refiriendo a que esas medidas hoy con estos niveles de inflación para nada serían inocuas? A ver. No, estoy refiriéndome primero a una cuestión más conceptual. ¿Qué pasó en la economía post-pandemia? Hubo un crecimiento muy alto de 10% en 2021, 5% en 2022, con un empeoramiento de la distribución del ingreso. Eso quiere decir que la economía creció, pero un sector minoritario de la sociedad se apropió de la mayor parte de ese crecimiento. La tesis de los 4 vivos. Exactamente, que son un poco más de 4, pero son pocos en términos de... y eso, desde las visiones de la derecha, del liberalismo tradicional, ¿qué nos dirían? No es un problema. Porque lo que hay que generar es que la economía crezca, que el mercado vaya asignando recursos y un día todo eso va a derramar, ¿no? Entonces lo que le plantea la oposición, mayor o menor medida, que viene con las políticas de ajuste, de quitar derechos y decir dejemos que el mercado haga todo y achiquemos el Estado, bueno, esperemos a ver si este derrame llega alguna vez. Es falso por donde se lo mire y en ninguna circunstancia histórica eso es posible. Ahora que necesitas un Estado presente generando mecanismos de redistribución de ingresos en beneficio de los sectores mayoritarios de la sociedad que se vieron perjudicados. Ahora, ¿Qué es lo que no pasó o no quiso o no pudo hacer este gobierno? ¿Qué es lo que los números nos dicen que no ocurrió? O sea, que este gobierno también apostó por la teoría del derrame. No, al revés. Y además en economía uno no sabe qué hubiese pasado si hubiésemos hecho otra cosa, ¿no? Entonces, contrafácticos, ¿no? Si no hubiese estado el ATP, el IFE, todas las políticas de mejoramiento de los programas sociales, de ingresos que tuvo el gobierno, la situación sería peor. Entonces, que no estemos donde queremos no quiere decir que no se hizo para evitar estar peor, pero evidentemente no alcanzó. Entonces, yo lo que planteaba el otro día es raro, difícil, que con niveles de inflación como lo que estamos teniendo ahora, del 7,7%, el indicador, haya posibilidad de tener una política redistributiva potente que mejore de manera sustentable y notoria las condiciones de vida de los sectores populares. Porque la inflación, en la medida en que tenés una economía concentrada y el mejoramiento de los ingresos hace que unos pocos se apropien de eso subiendo precios, impide que el efecto redistributivo llegue a donde nosotros necesitamos que llegue. Entonces, bajar la inflación y limitar el poder de quien se está apropiando de recursos que deberían distribuirse entre sectores de amplia propiedad de la sociedad es parte de lo que necesitamos para poder tener ese shock redistributivo que la sociedad argentina necesita. Entonces, no hay otra forma que no sea con políticas donde el Estado esté presente que ese shock redistributivo se va a dar. Ahora, con los condicionamientos que tiene la economía y particularmente con el acuerdo con el fondo y el endeudamiento que dejó el gobierno de Macri, las posibilidades de hacer ese movimiento, esa redistribución de recursos están acotadas. Entonces, cualquier programa que necesita Argentina de acá en adelante tiene que venir con un
nuevo acuerdo con el fondo que permita llevar adelante estas políticas. Néstor. Subyace en esta idea un debate que está en la política, que es la confrontación de dos modelos diferentes. Uno que piensa en un Estado presente y otro que piensa en la mano reguladora del mercado como una varita mágica. En el fondo de toda esta idea hay una discusión política. ¿Imaginás la posibilidad de que haya un gobierno en la provincia de Buenos Aires de un signo político y uno a nivel nacional de un signo político diferente? Digo esto teniendo en cuenta que la última vez que pasó esto, que fue en la experiencia de la Alianza, todos sabemos cómo terminó eso. ¿Lo ves posible? Lo tendrá que decir la sociedad en las urnas. Está claro eso. Entonces, si nosotros estamos trabajando para que se reelija el proyecto en la provincia y para que el Frente de Todos presente una propuesta electoral que le ofrezca a la sociedad una perspectiva de futuro y de mejoramiento de las condiciones de vida. Eso para nosotros es clave porque un gobierno nacional que escuchaba a Pablo leer lo de Vidal, ¿no? Sí, bueno, tenemos equipo, sabemos cómo salir de esto. Bueno, el mejor equipo de los últimos 50 años detonó todo. ¿Y cuál fue la autocrítica del mejor equipo de los últimos 50 años? Habría que haber hecho todo más rápido y más de golpe, ¿no? O más de golpe y más profundo. Si van a venir a hacer eso, entonces no es que no hay provincia que aguante, no hay país que aguante. Y hay un proyecto en la provincia que, independientemente del entorno macroeconómico, y lo charlamos antes, tiene claro cómo ir avanzando y resolviendo los problemas. No es lo ideal, por supuesto. Justamente a eso iba. Me abro la ducha para darme un baño de realpolitik. Y bueno, la posibilidad es real y existe que esa alternativa que a nivel nacional vos estás criticando pueda ser una alternativa de gobierno y de hecho ganar las elecciones independientemente de cuál sea la voluntad y el trabajo que están haciendo desde tu espacio político. A lo que apunto es a la posibilidad de la convivencia, porque hoy parece bastante posible que Axel Kicillof gane la reelección, pero parece menos posible que con una economía del 7-8% haya un presidente del Frente de Todos después del 10 de diciembre. Bueno, yo en general las encuestas las tomo con pinzas. Hoy hablamos con Axel 2 meses antes de que Axel ganara las PASO. No había una sola encuesta que dijera que Vidal podía perder la provincia. Y tenemos ejemplo de esto por todos lados, ¿no? Entonces, yo no me quedaría por esas encuestas. Ahora, como en toda democracia, cuando la gente elige, puede darse un resultado que no es el que uno espera. Nosotros apostamos porque el Frente de Todos reelija en nación, en provincia, en los municipios de la provincia donde somos gobierno y pueda obtener nuevas intendencias. Si eso no ocurre, veremos. Y esto me parece importante, Néstor, en el siguiente sentido. Con los intendentes opositores en la provincia, que fue lo que pasó durante el gobierno de Vidal, el gobierno provincial tiene una relación excelente con la mayoría que quiere trabajar con la provincia. De hecho, hay muchos intendentes de la oposición que nos dicen, nos fue mucho mejor con ustedes con Vidal, en términos de los recursos que recibieron. Me cansé de ir a municipios donde me decían, el intendente, es la primera vez que viene un ministro de producción a visitarnos. ¿Por ejemplo? En el interior, o que vinieron varias veces, en Madariaga, en municipios más del sur de la provincia donde no van los funcionarios. Bueno, lo que nos pidió Axel es hagan una gestión territorial. Y yo, en diciembre pasado, completé la vuelta de 135 municipios, personalmente, llevando políticas, llevando herramientas para resolver cuestiones que son importantes y que la provincia esté presente. Entonces, yendo al punto que plantea Néstor, Axel plantea, no importa de quién es, quién gestiona el municipio. Acá no hay bonaerense primero y segunda. Vamos a gestionar para todos y algunos utilizan las herramientas y otros no. Ahora, la misma lógica es con el gobierno nacional. Claro. O sea, nosotros vamos a trabajar en pos del beneficio de los bonaerenses con quien esté en nación. Confiamos en que va a ser alguien de nuestro espacio, pero si no, la lógica es la misma. Después nos excede lo que puede llegar a pasar. Augusto, quiero volver un segundo al tema precios. Vos fuiste uno de los ideólogos de precios cuidados junto con el ministro Axel Kicillof en su momento, 2013, ¿no? 2013, 2015. 2014. 2014 se empezó a implementar. Sí. Y recién dijiste algo muy importante, una economía muy concentrada.
¿Es técnica o es política la salida respecto del tema de precios? Porque vos implementaste un programa que evidentemente fue exitoso porque se continúa hasta ahora, más allá de que tenga otro nombre. ¿Pero es técnica o es política la relación o la implementación de algo que efectivamente pueda contener la voracidad de esos sectores concentrados? Las dos cosas. O sea, vos tenés visiones que te dicen que la inflación es un problema técnico, de que hay una inconsistencia en las políticas y que todo se arregla en un pizarrón diciendo, bueno, tenés que bajar tanto el gasto, tenés que bajar la emisión, tenés que hacer esto, aquello, y listo, se arregla todo. Esa visión tecnocrática se choca con lo que es el fenómeno que está detrás de lo que vemos cuando vamos al supermercado, que es un conflicto distributivo. Y eso es político, por definición. ¿Por qué digo que es político? Porque hoy tenemos una inflación que permanentemente, a partir del gobierno de Macri, más el efecto de la pandemia, de la guerra y la sequía, se fue acelerando. Y eso quiere decir que la mayoría de la sociedad no está conforme con su nivel de ingreso, entonces cuando ve que pierde poder adquisitivo, busca mecanismos para recuperarlo. Sí. Y eso lo va a hacer. Y es un conflicto político. Si todos nosotros decimos, bueno, listo, a partir de ahora no sube más nada, ¿vos estás contento con tu ingreso? ¿Yo estoy contento con mi ingreso? ¿La gente no está viendo? ¿Está contenta? Probablemente no. ¿Y qué quiera? Recuperar. Ahora, si vos querés recuperar tu ingreso y viene alguien que tiene poder... Y te lo traslada a precios. Te lo traslada a precios y te lo vuelve a sacar. Con lo cual el Estado de la política tiene que tener el suficiente músculo para decirle, no, mirá, vos no trasladás esto a precios. Pero eso implica, primero, que haya un consenso social respecto a cuál es la distribución del ingreso y quién paga los costos de la desinflación. Porque si decís, listo, no suben más salarios y todavía tenés una inercia y le tirás todo el costo... Pero yo no puedo esperar a convencer a toda la sociedad para que avale eso. Yo confío en la dirigencia que se va a sentar con los que se tiene que sentar y va a encontrar, le va a hacer una propuesta que no va a poder rechazar respecto de no falsear un acuerdo de precios. Totalmente de acuerdo. Que necesitas conducción política y voluntad, capacidad técnica, porque vos necesitas implementar programas que funcionen. Precios Cuidados fue... ¿Y de todo esto qué falló para que hoy pase esto que vos decís? Ponés un mango más arriba de la mesa, se traslada a precios. Que el Estado tiene herramientas limitadas y que tenés 20 empresas que deciden cuánto cobrar los bienes que consume la mayoría de la población, la mayoría, y... ¿Qué herramienta le falta al Estado para poder hacer eso más eficientemente? Mirá, hoy por hoy, si vos vas al supermercado y decís, che, esto está caro, si sos el secretario de Comercio, la única herramienta que tenés para meterte en los precios es la ley de abastecimiento, ¿no? Que es una ley de 1974 que nosotros reformamos en 2014 y que ante situaciones de especulación, de que el precio no se vincula con los costos, ahora, por ejemplo, hay muchas excusas de que porque subió el dólar blue y el comerciante no sabe cuánto va a poder reponer su mercadería, entonces, pum, te clava un aumento de precio. Ahora, si después no subió el dólar y él compró el dólar oficial, no es que baja y se quedó con una ganancia que no le correspondía, simplemente por una cuestión de cobertura y ahí preventiva. ¿Qué haces entonces? Entonces, si vos decís, estas conductas son especulativas, afectan el interés general porque afectan los bolsillos y el poder adquisitivo, etcétera, y decís, baja el precio, la única herramienta es la ley de abastecimiento. ¿Y qué pasa con esa ley? Es permanentemente atacada por los sectores económicos concentrados porque dicen que es que avasalla la libertad empresaria. Porque ¿quién es el secretario de Comercio para decir entonces qué decís ahí? Bueno, entonces, Precios Cuidados surge ante la dificultad de aplicar herramientas en ese sentido con un acuerdo voluntario donde una vez que firman, ahí sí podés ir aplicando sanciones en la medida en que eso no ocurra. Pero con el año electoral, la situación de la macro, la concentración que hay y el poder que tiene quien fija precios y las herramientas limitadas, porque con el FMI y la falta de herramientas normativas que hay, hoy estás con una situación de debilidad para poder aplicar programas. Con lo cual solo lo puede hacer un gobierno que gane la elección y renueve su fuerza política. Lo tiene que hacer un gobierno. Nosotros siempre decimos, en 2014, ¿por qué funciona la política? Primero porque la inflación está en el orden del 20-25%, es decir, mucho menos que ahora, ¿no? Entonces vos podés lanzar un programa donde vaya dando referencia de precios, que los consumidores sepan cuánto convalidar o no, pero en un entorno inflacionario mucho menor. Y por supuesto una decisión política desde la presidenta hasta el último funcionario de
que esa política funcione. Yo siempre cuento, a mí Cristina me llamaba cuando llamaba al 0800 y no podía comunicarse porque no la atendían, a ese nivel. Cristina llamaba al 0800 a ver si estaba funcionando. Cuando lanzamos la política, por cadena nacional dice, denuncien a los que no cumplen con el acuerdo porque esta es la forma que funcione. Acto seguido explotó el 0800 porque todo el mundo empezó a llamar. Y Cristina al día siguiente, yo llego a la oficina, me llama, dice, Augusto, estoy llamando al 0800 y tardan en atenderme. Y cuando me atendieron, el pibe que me atendió no sabía lo que le preguntaba. Imagínate el nivel de compromiso con una política para hacer eso. Entonces, cuando vos tenés ese nivel de compromiso, esa claridad respecto a lo que significa para la gente que no se abusen quienes tienen capacidad de hacerlo formando precios, estás hablando de otro mundo. Entonces hoy necesitas esa convicción, esa espalda, las herramientas y las políticas para implementar. Queda la frase más nervioso que el pibe que atendió Cristina en el 0% de precio, ¿no? Nunca se enteró para mí, ¿eh? Nunca se enteró que era Cristina de Olivos. Pablo. No, con el diagnóstico de situación que haces sobre inflación y lo que considerás que se necesita para encontrar una vuelta a la inflación, uno imagina que lo que queda por delante, la proyección inflacionaria, es muy difícil. Lo que está haciendo el ministro de Economía y todo su equipo es buscar los elementos para mejorar en términos de la dinámica de precios lo que viene acá adelante. Y eso básicamente es conseguir dólares. Porque el dólar en la economía argentina, una economía bimonetaria, tiene un peso muy fuerte en la dinámica de precios internos. Entonces, pero digo, vos decís, sí. Año electoral es difícil. De indecisión política es un componente malo. Cuestión falta de dólares, las tres cosas que decís vos que necesitás para resolver el tema inflacionario no están. Para resolver el tema inflacionario... O por lo menos para encararlo con profundidad. Perdón. Esto está bueno, Pablo, el punto. Resolver, el que te diga que va a resolver el problema inflacionario para en ordenarlo 6 meses un poco o 2 años, te está mintiendo. Porque ya estamos en un entorno inflacionario estructural en la economía argentina. Entonces, no hay soluciones mágicas, hay que desarrollar lo que decía. Espalda política y conducción política, capacidad técnica, algún grado de consenso social, porque después termina pasando esto. Cuando fuimos a reformar la ley de abastecimiento al Congreso, fui yo a defender ante senadores, diputados, la necesidad de tener esa herramienta. Acá en los canales de televisión, los noticieros, ¿qué salía en el Zócalo ese? Ley antiempresa. Sí. El gobierno se pelea con las empresas. Yo no tengo, no tengo ningún tipo de interés personal en esa ley y era una pelea del gobierno con las empresas y todos los actores que se benefician de esa política invisibilizados. Entonces también es importante que haya una espalda social, digamos, a estas políticas porque después aparece esto. Entonces, Pablo, para cerrar el punto, estamos en una situación complicada. Ahora, lo que está para mí clarísimo es que el gobierno está dentro de las limitaciones que existen y no nos olvidemos de las restricciones y condicionamientos que nos dejó el gobierno de Macri, más todo lo que pasó después, está tomando las medidas necesarias. Yo estuve la semana pasada con Axel en Brasil, acompañando a pymes autopartistas de la provincia de Buenos Aires a la feria Automec, una feria de autopartes, hablando con todos los industriales brasileños, con representantes del gobierno, justamente porque necesitamos del acompañamiento, como está negociando Massa, de Brasil, de China, nuestros principales socios comerciales, para financiar una parte de las importaciones hasta que haya elementos que van a empezar a aparecer, como con el gasoducto, menor requerimiento energético, con la posibilidad de expandir las exportaciones. Determinante el tema dólares, ¿no? Es clave. Todo eso se lo queda. Pablo, déjame hacer una diagonal muy breve. No te quiero meter en una polémica, pero Matías Culfas dijo en estos días, escribió un libro sobre ese tema, y una de las menciones que hizo es que lo que se hizo en el gobierno final de Cristina era imposible replicarlo en este gobierno, digamos, porque las condiciones generales eran muy distintas. Es una crítica específica sobre un punto, pero básicamente el eje es lo que funcionó en un momento no necesariamente va a funcionar en otro porque las condiciones son otras. Eso se aplica para la vida.
O sea, se aplica para un gobierno y se aplica para la vida. Lo que hiciste en un momento de tu vida lo haces hoy y quizás no funciona. En economía, vos necesitas tener un diagnóstico claro de cuál es el contexto en el cual tenés que aplicar una medida, fijarte un objetivo, ver los instrumentos y coincido en ese punto. El mismo instrumento hoy, que hace 10 años o 5 u 8, puede tener un impacto completamente distinto. Entonces, vos, fijando el objetivo, lo que tenés que buscar son cuáles son las herramientas que en este contexto van a ser más funcionales. Los cómo de este momento. Los cómo. Augusto, sos porteño. ¿Estás mirando medio de reojo la ciudad en tu desarrollo de carrera política? No, la miro como vecino de todos los días. Y sí también participando con compañeros, con compañeras en discusiones, en propuestas también para la ciudad, porque la verdad ya van 15 años de gobierno de Macri y de Larreta, y lo digo como porteño, es un gobierno que no piensa en los vecinos, que lo decían antes, piensa en los negocios, piensa particularmente en los negocios inmobiliarios, no en si la gente puede alquilar o no, puede vivir o no. Mira, comparado, teniendo la experiencia de la provincia de Buenos Aires, el presupuesto per cápita de la ciudad es el doble que en Buenos Aires. Recauda 4 veces más por habitante que la provincia de Buenos Aires. Y la asignación de ese presupuesto no cumple con ninguna prioridad lógica de un gobierno que piense en la gente. O sea, lo que vimos durante todo el macrismo fue que bajó la participación del gasto en educación dentro del presupuesto, bajó la participación del gasto en salud, el gasto en ciencia y tecnología es irrisorio, no tiene políticas productivas, y todo eso habla de un gobierno que no está pensando en la gente. Ahora, todo eso está en los números, pero sin embargo, porteños y porteñas siguen votando. Ofelia Fernández dice algo interesante. Dice, no solamente que hace 15 años vienen ganando Juntos por el Cambio de la ciudad, es que hace 15 años viene perdiendo el peronismo. Exactamente, y no llegamos con una propuesta alternativa y superadora a lo que es el gobierno de Larreta, por muchísimos motivos, pero yo creo que también esta idea de que el gobierno de la ciudad es eficiente, que asigna menos recursos, me parece completamente falsa, porque además la ciudad está cada vez más desigual, siendo la ciudad más rica y teniendo recursos. Nosotros, solo un ejemplo, con un poco más de la mitad del presupuesto en publicidad y comunicación de Larreta, hicimos un programa en la provincia que llevó de viaje de egresados a 120.000 estudiantes 4 días, 3 noches por destino de la provincia. Que no podían pagárselo. Que podían y que no podían. Ajá. Pero ¿cuál es el objetivo de la política? Fomentar el turismo, generar ingresos en el sector hotelero, transporte, gastronomía y dar un derecho, igualar derechos entre quien se puede pagar un viaje de 2 y no. Claro. Y eso, vos fijate, toda la provincia de Buenos Aires, 120.000 estudiantes, nos salió menos que lo que gasta en publicidad Larreta. Imagínate si vos tuvieses los recursos de la ciudad de Buenos Aires y ¿cuántas cosas más podrías hacer? Y el vicejefe de gobierno, Santilli, cuando cruzó la General Paz, lo primero que criticó fue ese programa, que dijo que era demagogia. Entonces, fíjate cómo piensa un funcionario del gobierno de la ciudad cuando ve una política que iguala derechos y que genera un impacto económico. ¿De qué barrio sos en la ciudad? Ahora estoy en Palermo, pero siempre fui de Boedo. De Boedo. Sí, muy bien. Del sur de la ciudad. El mejor bar de Boedo, imagínatelo, seguramente lo tenés. Sí. Tu predecesor fue Guillermo Moreno. Quien te siguió en la Secretaría de Comercio fue Miguel Brown. Sí. ¿A cuál le aceptás un café? ¿A Moreno o a Brown? Sí. A Moreno. Toda la vida. Escuchaste las cosas que dice de vos, Moreno, ¿no? Mira, yo con Moreno tuve una excelente relación cuando él era secretario y yo era subsecretario de Competitividad. Después, cuando me tocó asumir a mí, la verdad que la transición entre su gestión y la mía fue impecable. Tenemos diferencias, pero es un compañero. Y siempre prefiero un compañero. Bueno, avisen si van a tomar un café. Bueno. Y hacemos una charla después. Al Café Homero Mansi, ahí en Boedo, en San Juan y Boedo. Gracias, Augusto, por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Augusto Costa, en Desiguales me voy con Néstor Espósito. Bueno, Néstor, en la causa vialidad, que ya tiene una condena sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, novedades por decirlo de alguna manera. Novedades y novedades importantes. No te lo digo a vos, pero sí a vos que estás escuchando. Prestame atención un minuto, porque te vamos a contar algo que ya te lo hemos contado en más de una oportunidad, pero que hoy un juez lo confirmó y lo consolidó. Lázaro Báez, el empresario Lázaro Báez, tiene 2 condenas. Una es por corrupción
en la obra pública, en la misma causa en la que fue condenada Cristina Fernández de Kirchner, y la otra es por lavado de dinero. Vamos a hacer una línea de tiempo. El dinero que se lava es un dinero que proviene de un delito precedente. Es decir, cometés un delito, ese delito te genera una ganancia, esa ganancia es ilegal y vos tenés que darle una apariencia de legalidad. Entonces hay un delito precedente, un dinero que se genera y que es ilegal y un lavado para darle una apariencia de legalidad. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. El juicio, el orden lógico es que primero se juzgue el delito, que después se juzgue el lavado o que, situación ideal, se juzgue todo junto porque es parte de una misma secuencia, de una misma película. ¿Qué fue lo que hizo Comodoro Pi? Juzgó primero el lavado, lo condenó a Lázaro Báez, dijo que ese dinero ilegal provenía de la obra pública y después hizo el juicio de la obra pública. ¿Qué iban a decir cuando hicieron el juicio de la obra pública si acá ya habían dicho que ese dinero provenía de la obra pública? Bueno, ¿sabes qué? No fue así. Porque cuando la Cámara de Casación revisó el juicio por lavado, dijo que el dinero no venía de la obra pública, que venía de la evasión tributaria. Pero es siempre la misma guita. No es que lavó dos veces, lavó una única plata. Entonces, si no venía de la obra pública, sino de la evasión tributaria, ¿por qué están condenados los que están condenados por la obra pública? No hay una respuesta. Bueno, eso lo dijo hoy el juez Javier Carbajo, que dio un paso al costado porque él creía que la plata provenía de la obra pública y resulta que no, que los dos jueces que estaban con él dijeron que provenía de la evasión tributaria. Entonces Carbajo dijo, yo acá no tengo nada que hacer, lo dijo en latín, yo me corro de este quilombo y se excusó de intervenir. Ahora, esta misma situación se reproduce en otro de los jueces que intervino y que sí dijo que la plata de Lázaro Báez venía de la evasión. Ese juez es Mariano Borinsky. Y hoy, junto con Gustavo Hornos, fue recusado por la defensa de la expresidenta, hoy vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Se armó un berenjenal enorme que nosotros hemos intentado resumir en estas 3 placas que te vamos a mostrar. Ponémelas a pleno porque tengo que leerlas. Mirá, ese que ves ahí es Javier Carbajo. Javier Carbajo hoy dio un paso al costado. Alguien lo tiene que reemplazar. ¿Quién puede ser? Todavía no está claro. Pero podría ser, por ejemplo, alguno de los jueces que están integrando la Cámara de Casación y que hasta ahora no fueron recusados. Sí. Hablábamos de Mariano Borinsky. Él está en la misma situación, pero con sentido contrario. Entonces, a Borinsky, a quien hoy recusaron, también podría eventualmente dar un paso al costado y ser reemplazado por otro juez. ¿Quién? No lo sabemos. Hay un tercero que integra esta sala y lo vamos a ver en la próxima placa. Es Gustavo Hornos. Bueno, en la causa por el lavado, Hornos fue reemplazado por esta mujer, que es Ángela Ledesma. ¿Lo podría reemplazar a Hornos Ángela Ledesma también? De lo que estamos hablando es de que hoy el tribunal que tiene que revisar la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿Que la puede dejar firme o no? Que la puede dejar firme o no, ese tribunal que tiene que revisar la condena es una incógnita, un enorme signo de interrogación, justamente porque Comodoro Pi decidió poner el carro delante del caballo. En lugar de hacer un solo juicio, y si se hubiera hecho un solo juicio, probablemente los que están condenados por corrupción en la obra pública nunca hubieran sido condenados. En lugar de hacer un solo juicio, para apurarse y meter en un berenjenal, puso el carro delante del caballo y generó todo este disparate que no tiene otra explicación que esta que te estamos dando. ¿En cuánto se define? ¿Quién lo define? A ver, a partir de la recusación presentada hoy contra todos los integrantes del tribunal, lo que se abre es un espacio mayor de tiempo. No va a ser mucho más tiempo, pero no va a ser antes de fin de año y ni hablar no va a ser antes del proceso electoral. Probablemente estemos hablando del año que viene. Gracias, Néstor. Muy, pero muy claro, cosas que siempre son difíciles de comprender. Bueno, enseguida, recuerden, está ya en el living de Desiguales Zaida Ashmaruk. Ella es dirigente del Partido Comunista y está Iris Pereira, que es la mamá del Negrito Avellaneda. El Negrito Avellaneda fue secuestrado, torturado, un estudiante secundario de 15 años, militante de la Federación Juvenil Comunista, secuestrado, torturado, desaparecido por la dictadura cívico-militar. Ella también fue víctima
de la dictadura cívico-militar. ¿Por qué están aquí? Bueno, le van a contestar al ex fiscal adjunto en el juicio contra las juntas, Luis Moreno Campo, que ayer dijo que el Partido Comunista había sido cómplice de la dictadura y que además el Partido Comunista y sus militantes no habían sido perseguidos por el terrorismo de Estado, no habían sido víctimas por el terrorismo de Estado. Estamos con Ezequiel Locane, él es papá de Justina. Justina, 12 años, falleció esperando un trasplante de corazón, y es el caso que inspiró la nueva ley de órganos. Esa ley que decide, entre otras cosas, que las personas mayores de 18 años son potenciales donantes de órganos, salvo que manifiesten lo contrario. Un avance muy importante para una enorme cantidad de familias que están en una situación muy angustiante en esa espera. ¿Por qué vamos a charlar con él? Lo voy a saludar primero y ahora les explicamos con más detalle. Ezequiel, ¿cómo estás? Pablo Caruso, en la televisión pública, te saluda. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, Javier Milei volvió a insistir con la idea de que el mercado es una mejor solución que, cito entre comillas, la garra del Estado, que es la peor solución para cualquier cosa en el tema donación de órganos, y que que se debería habilitar la venta de órganos para que sea más eficiente este tema. Lo hizo de esta manera y lo compartimos. ¿Usted está a favor de la venta de órganos? A ver, en ese sentido, una de las cosas que he planteado es, a ver, ¿cuántas personas mueren en Argentina por año? No tengo el número. Bueno, más de 350.000, ¿sí? Por la ley Faustina son todos potenciales donantes. Entonces la pregunta es, hay 7.500 personas que están sufriendo esperando los trasplantes. A ver, hay algo que no está funcionando bien. Entonces, lo que uno está proponiendo es, revisemos el mecanismo, busquemos mecanismos de mercado para resolver estos problemas. Pero, o sea, ¿le parece bien la venta de órganos? Lo que yo estoy diciendo es que las cosas como están no funcionan, ¿eh? Está bien, pero por ahí la solución es peor. No hay peor solución que la que implica la garra del Estado. Busquemos mecanismos de mercado para resolver estos problemas. Bien, Ezequiel, importante recordarlo, más allá de que ha circulado bastante, para ser bien precisos en los fundamentos por los cuales vos crees, en todo caso, me imagino como todos nosotros y nosotras, que esto es una barbaridad. En principio te pregunto, esa relación que hace Javier Milei entre 350.000 personas que fallecen al año y 7.000 personas que están esperando una donación, ¿tiene alguna relación, tiene algún sentido? Mira, es muy importante entender bien el contexto y el desafío que hay. Es cierto que hay más de 350.000 personas que mueren al año en la Argentina. Ahora, no todas esas personas que fallecen pueden ser donantes, porque depende de dónde fallecen y hay una cuestión de compatibilidades y dejémoslo hasta ahí, pues si no se complica el entendimiento. Pero por otro lado, las 6.000 personas que esperan un trasplante no son todas las que están en lista de espera, no son todas las personas que esperan un trasplante que van a necesitar un trasplante en la Argentina y que ya se sabe que necesitan un trasplante, porque además tenés 30.000 personas que hacen diálisis, que son las personas que no funciona su riñón y se tienen que conectar a una máquina para que la máquina haga de riñón. Y de los 7 trasplantes principales que se realizan, el de riñón representa el 15% de los trasplantes que se hacen. Entonces, si 30.000 personas están en diálisis y en algún momento van a necesitar un trasplante de riñón, el total del universo son como 200.000 personas. Entonces ahí empieza a hacerse otro análisis importante, que es el que hicimos, y por eso la ley Justina, y por eso no solamente la ley Justina es que todos seamos donantes, sino que hay 70 artículos que manifiestan un montón de mejoras al sistema y que ya te las cuento, pero para ir de vuelta con los números y entenderlo bien, bueno, yo soy hincha de Boca y te hago el ejemplo con la cancha de Boca. La cancha de Boca tiene más o menos, creo, unas 55.000 localidades. Sí. En la Argentina hay millones de hinchas de Boca, millones, no entran todos en la cancha de Boca. Si Riquelme mañana viene y dice, chicos, tengo una buena noticia para ustedes, en la cancha de Boca van a entrar 50.000 o 45.000, no es una buena noticia, porque hay menos gente que puede entrar a la cancha de Boca. Entonces, la lista de espera es la cantidad de gente que el sistema puede gestionar, dado que se den los trasplantes que se puedan dar, y además, por otro lado, esas personas son personas que están en urgencia o en emergencia, claro. Y no todas esas personas en ese momento tienen la prioridad, o sea, el que está primero en lista, eso cuando dicen está primero en lista, no, es muy relativo, porque la lista, el que está primero en la lista varía todo el tiempo, porque si
si se muere una persona y solamente el riñón y el pulmón son compatibles con alguno de los que está en la lista, el primero que está en corazón dejó de ser primero, Claro. porque no necesita un pulmón y un riñón. Entonces, Con lo cual manifiesta un desconocimiento, complejo. manifiesta un desconocimiento Muy bastante complejo. grave del asunto, lo que plantea Milei. El desafío de la donación y del trasplante en la Argentina es un desafío enorme y complejo, que de ninguna manera lo podés analizar con dos números, de ninguna manera. Por eso en estos poquitos minutos que tengo trato de ser lo más escueto y Sí. claro posible para que se comprenda que tenés 7 órganos que se trasplantan, que son los principales, 7 trasplantes, y cada uno de esos órganos, una vez que vos lo sacás del cuerpo, dura un tiempo diferente. El corazón está entre 6 y 4 horas, 8 si lo tratás con ciertos cuidados. El riñón dura, creo que 12 horas fuera del cuerpo. ¿Y por qué te cuento esto? Porque si yo me muero en Comodoro Rivadavia y el que necesita mi riñón está en Salta, y hay otro que necesita en Capital Federal, Vuelve a cambiarla, claro. El sistema tiene que entender a dónde mandamos el riñón. Claro, de cambia la ese prioridad. ¿Se lo mandamos a Salta o lo mandamos a Capital? Claro. ¿Quién está más urgido? ¿Tenemos un helicóptero o un avión que vaya hasta Salta o hasta...? Es muy complejo, muy complejo. Tenés cuestiones logísticas, tenés cuestiones de equipos preparados para ir a buscar el órgano y llevarlo en su momento y tenés el estado de salud de la persona. Claro. En concreto, lo que dije recién. Es imposible analizar esta complejidad de la donación y trasplante con 2 cifras. Néstor. Quiero hacer una pregunta incómoda y pido que no lo tomes como una chicana. Y aclaro previamente que creo que lo que dijo Milei es un disparate mayúsculo, absurdo. Pero con esa misma lógica quiero plantear esto. ¿Por qué si celebramos la ley del aborto porque una mujer puede decidir sobre su propio cuerpo, yo no podría, con la lógica de Milei, decidir vender un riñón porque en definitiva estaría decidiendo sobre mi propio cuerpo? Mira, en realidad te lo contesto de esta manera, a ver si se entiende. Lo que determina si un órgano es compatible con una persona son estudios diversos y complejos, y para que aparezca un órgano compatible con alguna de las personas que están en la lista de espera, es una cuestión probabilística y bastante compleja. Entonces, yo no me voy a meter con las libertades porque yo no soy un legalista de las libertades o entender lo que le corresponde a cada uno u otro. Sí te puedo decir que lo que es la donación y trasplante hoy en la Argentina, de la asignación del órgano, de la persona que muere y el órgano que se determina que se puede donar porque está en buen estado, y a la persona que le corresponde por su estado de salud y su compatibilidad y todos los complejos, la complejidad de la logística y demás que yo te describí recién, eso funciona bien, ese equilibrio y esa justicia lo determina un sistema que se creó hace 20 años o más, o 30, y que lo administra el INCUCAI. Y eso funciona bárbaro, funciona muy bien, porque eso ya viene muchos años probado y se le da a la persona que corresponde en el momento que corresponde. No ese es el problema. El problema es lo que pasa antes de que se llega a esa situación. Es un embudo en donde hay una cantidad de personas que tendrían que ser más, o porque el sistema tendría que tener más recursos para bancarse más trasplantes. Eso por un lado, una punta del embudo. Y la otra punta es, de las 350.000 personas que fallecen en la Argentina al año, tendría que, y con la ley Justina que dice que todos somos donantes, y está buena la pregunta de decir, ¿cómo puede ser que todavía no se hagan la cantidad de trasplantes que se tienen que hacer para que las 200.000 personas en la Argentina que esperan un trasplante en algún momento de su vida ya estén trasplantadas? Claro. Si se mueren 350.000 personas al año. Claro. Y ahí en el medio, que es un viajecito con un montón de caminos y un montón de bifurcaciones y que laberintos de todo tipo, tenés un montón de cosas. Tenés el trasplante cruzado para esas 30.000 personas que esperan diálisis, que tendría que suceder y no sucede en la cantidad que podría suceder. El trasplante en asistolia, que ya han hecho algunos en Tucumán, Santiago Villavicencio, y en Gran Buenos Aires otro médico que ahora se me fue el nombre, ya lo voy a retener.
Después, hablar de la donación y el trasplante en los colegios para que los chicos menores de 18 años entiendan esto, que tiene un valor hermoso de vida, de trascender, de solidaridad, y que está muy lindo inculcar estos valores en los chicos para que la sociedad mejore en algún punto. Ezequiel, tiene una pregunta a Flor, pero antes sobre lo que decía Néstor, y yo sé que no lo piensa, pero me parece que es valioso para aportarlo. La salud no es un problema de resolución individual, es un problema de resolución colectiva. E incluso la propia posibilidad de decidir abortar también es una solución colectiva hacia un problema de salud. Insisto, no estoy diciendo que Néstor, entendí perfectamente el sentido de la pregunta de Néstor, pero me pareció interesante volver sobre esto. No es conceptual, además de la propia resolución de un problema en concreto. Flor. Sí, Ezequiel, consultate de lo que te fuiste formando en los últimos años en el tema. ¿Hay algún país del mundo que aplique las ideas de Milei al tema de donación de órganos? Que yo sepa, no. Los países líderes en el mundo, que son España y Estados Unidos, tienen un sistema similar en algunos puntos con Argentina, y no se aplica eso de ninguna manera, al contrario. Ezequiel, muchísimas gracias. Sé que lo sabés, pero es muy valioso el aporte frente a este tipo de manifestaciones que, y esto corre por cuenta personal, le hacen mucho daño a todos estos temas, a la salud pública y mucho más allá también. Un gran abrazo, gracias. Abrazo fuerte, gracias, buenas noches a todos. Bueno, nos vamos a ir al corte, gracias Ezequiel. Nos vamos a ir al corte, insisto, están Saida Shmaruk, dirigente del Partido Comunista, y está Iris Pereira, mamá del negrito Avellaneda. Van a contestarle aquí en Desiguales a lo que ayer también en nuestro programa dijo Luis Moreno Campo, que aquí repasamos. Luego corte y estamos en ese libro. ¿El Partido Comunista apoyaba a Videla? Al Partido Comunista no lo secuestraban. Patricio Echegaray, candidato del Partido Comunista en el año 1983, cuando Alfonsín proponía jugar a los militares, ¿sabes lo que proponía el Partido Comunista? Una alianza cívico-militar. Muy bien, seguimos en Desiguales. Bienvenida Saida Shmaruk, dirigente del Partido Comunista, además directora del INAES, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, e Iris Pereira. Gracias, Iris, por venir. No, al contrario, un gusto. Víctima del terrorismo de Estado y mamá del negrito Avellaneda, insisto, 15 años, asesinado por la dictadura, estudiante secundario, militante de la FEDE. Bueno, vieron lo que ocurrió, la manera en que se difundió. Podemos recordar las palabras de ayer de Luis Moreno Campo respecto del rol del Partido Comunista durante la dictadura cívico-militar, y por supuesto le damos lugar a Saida y a Iris. ¿Vos sabés que el Partido Comunista apoyaba a Videla? El Partido Comunista apoyaba a Videla específicamente, porque ellos creían que Videla era el moderado. Era un partido de izquierda, pero que apoyaba a la dictadura militar y apoyó y cubría la represión. Al Partido Comunista no lo secuestraban, justamente. Vamos a mostrar la credencial del Partido Comunista en Mendoza, en Córdoba, sí. Menéndez secuestraba y torturaba gente del Partido Comunista, y por eso se peleaba con Videla. Los militares argentinos, en el año 1979, le dieron una medalla, la medalla San Martín, a un general soviético, que se mandó un speech, un discurso sobre el hombre en el edificio Libertador. Patricio Echegaray, candidato del Partido Comunista en el año 1983, cuando Alfonsín proponía jugar a los militares, ¿sabes lo que proponía el Partido Comunista? Una alianza cívico-militar. Saida. Bueno, yo primero que nada lo que quiero es reivindicar a los miles y miles de compañeros y compañeras militantes del Partido Comunista desde su fundación, que resistieron la represión siempre. Yo quiero recordar que en este país, desde principios del 1900, si no recuerdo mal, desde 1902 empezaron a existir leyes contra la izquierda. En este país, que recibió siempre con brazos abiertos a la migración, los únicos migrantes que eran deportados eran por las leyes que obligaban a la deportación a aquellos que divulgaran las ideas de izquierda, anarquistas, comunistas y socialistas. Quiero decir que en este país, desde el año 1967, existió la Ley Anticomunista Argentina. Ese era el nombre, se puede buscar. La Policía Federal de este país tuvo un departamento especial, que era el Departamento de la Policía Anticomunista Argentina. Y además, la represión para los comunistas no empezó el 24 de marzo de 1976, porque hacía 2 o 3 años que ya existía la Alianza Anticomunista Argentina, la famosa AAA, que mataba a compañeros y compañeras en todo el país del Partido Comunista y de otros partidos también, porque
el comunismo, además de ser un partido, es una idea. Quiero decir también que el Partido Comunista de la Argentina no solo tiene desaparecidos, bueno, Iris va a hablar en nombre propio y el de toda su familia, no solo tiene exiliados y torturados, sino que el Partido Comunista también sufrió el despido de 5.000 trabajadores y trabajadoras afiliadas, que eran en su gran mayoría dirigentes sindicales, de organizaciones gremiales. Quiero decir también que el Partido Comunista durante toda esa época de la dictadura y desde antes venía trabajando muy fuertemente en la denuncia del Plan Cóndor y en la solidaridad internacional con los países de América Latina y principalmente con los países limítrofes que tenían dictaduras previas a la nuestra. Y esto lo digo porque justamente ayer, mientras el fiscal Moreno Campo decía las barbaridades que dijo acá, el camarada Carlos Comínguez, detenido, desaparecido, presidente de la CETERA, diputado nacional, estaba recorriendo un nuevo centro clandestino de detención que se acaba de descubrir acá en la ciudad de Buenos Aires, en el sur de nuestra ciudad, en la calle Pomar, donde estuvieron detenidos los 5 compañeros que fueron desaparecidos del local capital de nuestro partido, que sigue siendo el mismo, de la calle Callao 274, que era un grupo de compañeros y compañeras que trabajaban en la solidaridad internacional y que caen, entre otras cosas, porque la DINA de Chile descubre una red de solidaridad y, bueno, está en la historia para buscarla, digo, no me quiero detener. La DINA, el Servicio de Inteligencia chileno, porque la dictadura de la Argentina, la dictadura de Chile, nosotros lo dijimos siempre, lo denunciamos siempre y lo seguimos diciendo, no fue una ocurrencia de los militares de nuestro país, fue un plan sistemático organizado principalmente por los Estados Unidos para derrotar a las fuerzas populares de nuestro continente que venían en ascenso y que venían en auge, y para modificar principalmente la estructura del plan económico de nuestros países. Algo que el fiscal Moreno Campo parece que se lo olvidó, no lo dice o no lo registra. Hay una ¿no? crítica a la dirigencia del partido en esos momentos por haber dicho que era el ara más democrática del ejército la que estaba dando el golpe. O eventualmente te repregunto, ¿cuáles son las miradas críticas respecto del partido de alguna posición que hayan tenido sobre la dictadura? Mira, 2 cosas. En primer lugar, ni el Partido Comunista ni ninguna otra organización política, social, sindical de ese momento pudo en ese momento dimensionar lo que significaba el golpe y la magnitud que el golpe iba a tener. Yo creo que nadie imaginó que ese golpe, recordemos que en la Argentina sucesivamente sucedían golpes de Estado, digamos, ¿no? Peronismo, radicalismo, militares. Radicalismo, digo, de hecho, nosotros, los primeros 60 años de existencia, más de la mitad los vivimos en la clandestinidad, digo, y eso también quiero destacarlo, porque el aparato clandestino que el partido tenía permitió salvar la vida de miles y miles de personas, de militantes de Argentina y de otros países también. Entonces digo, primero, nadie pudo en un primer momento, creo yo, realmente dimensionar lo que significaba el golpe ni lo que había. Creo que nadie imaginó nunca que después del 24 de marzo iba a haber más de 600 centros clandestinos de detención, 30.000 desaparecidos, fusilamientos. Y después, por supuesto, había, y es algo que nosotros lo hemos discutido públicamente y de cara a la sociedad y de cara a todas las organizaciones políticas, en el 16 Congreso del año 1986, una caracterización de cómo estaba compuesta el entramado social de la Argentina y cuál era el rol de las distintas instituciones y organizaciones, y siempre se creyó, como sucedió no solo en nuestro país, sino en un montón de países, que había un sector del ejército que era un sector que estaba comprometido con las causas populares. Pero de ahí a decir que el Partido Comunista fue cómplice y acompañó y hizo un pacto con la dictadura, realmente hay una distancia inmensa, ¿no? Iris, de vuelta, gracias por estar acá. El negrito Floreal Avellaneda, 15 años, fue secuestrado, fue torturado, murió en los vuelos de la muerte, que salía de Campo de Mayo. Entiendo que su cuerpo apareció en las costas de Montevideo. ¿Qué sentiste cuando escuchaste que la dictadura no había, que el Partido Comunista, sus militantes, no eran víctimas del terrorismo de Estado? Mucha bronca. Yo no lo escuché, pero me lo pasaron los compañeros. Te pido, bueno, Iris, perdón si acercas el micrófono, gracias. Lo escuché, no lo escuché, sino que los compañeros me mandaron un mensaje, mi hija también me dice, mami, estás mirando con Canasieta, ahí está el facho de Ocampo, lo que está diciendo. Yo ahora, justamente, después de tantos años, ya 40 años de democracia y 47 del golpe cívico-militar, que este hombre venga a decir que nosotros, los comunistas, fuimos cómplices de la dictadura,
no tiene gollete, no tiene gollete. Por eso nosotros venimos a hacerle la réplica para que se les diga o diga verdaderamente qué es lo que se siente cuando una persona dice que el Partido Comunista que apoyamos la dictadura. Yo, el Negrito y muchos más, fuimos más de 200 entre desaparecidos y todos que fuimos secuestrados, torturados. Yo tuve 15 días desaparecido en Campo de Mayo, tirada como un perro. Y por ser comunista, como a mí no me pudieron sacar una palabra del Partido Comunista, porque a mí me tenían a mal traer, preguntándome por mi marido, dónde estaba mi marido, porque tu marido es comunista, tu marido es dirigente, todas esas cosas. Pero a mí no me pudieron sacar ningún nombre de nadie, porque ningún compañero puede decir, Iris a mí me habló, me cantó para que fuera detenido. Y al Negrito le pasó exactamente lo mismo. El Negrito sabía lo que hacía su papá, que era un dirigente sindical y del Partido Comunista. Mi marido desde el año 66 fue dirigente de Ford, de General Motors. Y de ahí después quedó en la lista negra y no consiguió trabajo por ningún lado. Cuando en el 76, cuando el golpe de Estado, él estaba trabajando en Tensa, que ahí, a partir de ahí, fue lo que se manejó del golpe de Estado, de los secuestros de todos los compañeros delegados y sindicalistas de la fábrica. La mayoría de las fábricas que fueron cerradas porque ya detuvieron y secuestraron a todos sus compañeros. La Tensa eran 27 compañeros y de los 27, 24 hay desaparecidos. Entonces, ¿con qué derecho este hombre viene a decir, yo no le voy a permitir ni le voy a perdonar la vida, porque que ni siquiera el cordón del zapato le llega a lo que era Patricio Echegaray, a Moreno Campo? Pero da bronca, porque después de tantos años de lucha que hemos tenido, porque el Partido Comunista fue el único partido comunista que apoyó y que fueron creyentes de sus afiliados cuando fueron secuestrados. Entonces, da bronca, pero bueno, uno con la bronca se la come porque no tiene otra cosa, pero desgraciadamente nosotros tenemos que salir a la calle y salir y hacerle ver a este hombre que el Partido Comunista será militante y nosotros estamos re contentos. Yo soy una persona, ya tengo 84 años, sigo la lucha, sigo peleando, soy presidenta de la Liga Argentina ahora y soy presidenta de la Asociación de Sobrevivientes de Campo de Mayo y la estamos peleando porque queremos un sitio de memoria en Campo de Mayo. Entonces que no nos venga a decir que el Partido Comunista era cómplice de la dictadura. Bueno, para nosotros es muy importante que hayan podido estar acá después de lo que se generó efectivamente. Yo agregaba algo más y quiero hacer una aclaración. De ninguna manera estoy señalando que Moreno Campo sea macartista, ni mucho menos. Lo de Moreno Campo que pasó ayer, queríamos que lo respondan Zaida e Iris. Pero sí advertimos que hay una suerte de neomacartismo, que a todo lo que se cruza y piensa de determinada manera se lo califica como comunista, como zurdo, etcétera, etcétera, y de esa manera se lo deja por fuera de la posibilidad del debate democrático. Si no me creen lo que les digo, vean este informe y bajamos también con Zaida y con Iris para charlarlo. El senador Joseph McCarthy dio origen a una palabra muy difundida en política que es el macartismo. Macartismo se entiende como un vocablo que designa a aquellos grupos de derecha paranoicos con el crecimiento de la izquierda que desatan una caza de brujas. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta. Basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Los derechos humanos del pueblo argentino gravemente amenazados por una agresión del terrorismo subversivo que pretendía cambiar nuestro sistema de vida. Así como en otros siglos ha habido pestes que flagelaron al mundo durante mucho tiempo, así parece la humanidad de hoy asistir a una novedosa y alucinante epidemia. El macartismo es una forma de esa persecución, de esa caza de brujas
es una de sus formas más canallescas. Es importante saber bien qué es lo que pasó, esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia, Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero ¿me podés definir zurdo de mierda? Que no Todos lo los que, entiendo. digamos, los colectivistas, los que ponen, digamos, o sea, esa idea... A ver, ¿Por qué le pones de mierda, digamos? Porque son una mierda. ¿Se acuerdan cuando fue el presidente a China? Dijo que era un admirador del régimen. Comunismo para todos y todas. Recordalo, Alberto Fernández, en China. Primeiro, uma rotina que eu tenho como hábito, todo dia levantar, rezar Pai Nosso e pedir a Deus que o nosso povo não experimente as dores do comunismo. ¿Qué pasa si Lula es de nuevo presidente y te toca, supongamos, ser presidente a vos? Con esta definición, ¿cuáles son las relaciones que tendría Argentina con Brasil? Nada se impulsaría desde la Argentina con un régimen liderado por un comunista. Senhora Michele Bachelet, se não fosse, né, o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, entre ele e seu pai, hoje o Chile seria uma Cuba. Nos tenían que defender de esta mafia. Le estamos pidiendo que bajen la tibieza. Basta de tibieza. Porque nos van a llevar al comunismo estos soretes de mierda. ¡No mantenés esa polenta, hijo de puta! Hoje o Chile seria uma Cuba. Yo creo que este gobierno tiene una visión de izquierda, centroizquierda, una visión que sigue gravitando en el proceso ideológico, mental, yo diría casi protosoviético, chavista. Ningún progre nos puede correr, ¿no? Ese discurso progre cínico no me lo banco más, no me lo banco más. Qué miedo que le tienen al comunismo. Qué bueno que Macri no nos banque más. Mira, yo digo siempre, nosotros decimos siempre, revisando la historia se aprende un montón. Siempre en nuestro país, en América Latina, en Europa, en el mundo, siempre que se asusaron discursos anticomunistas y se emprendieron agrupamientos y políticas contra el comunismo, lo que vino fue represión para el pueblo trabajador. Siempre. Comunismo como un genérico de todo lo que sea un pensamiento de izquierda, digamos, ¿no? Cuestionador del sistema. Exactamente. Más allá de que sea afiliado o no del Partido Comunista, esto quiero decir. Exactamente. Y me parece que en este mundo que vivimos, ¿no? En un mundo en guerra, que después de la pandemia, recuerdo cuando empezó la pandemia y estaba esa idea que decimos, bueno, de acá la humanidad tiene que salir mejor. Bueno, no, la verdad es que salimos con más concentración, con más pobreza, con más desigualdad. Entonces digo, en un mundo cada vez más desigual, con más pobres, con guerra, con hambruna, con concentración, mirá si no va a tener vigencia la idea del comunismo, ¿no? Esta idea de pelear por la igualdad, por la libertad como un derecho colectivo, ¿no? Porque estos tipos que salen hoy gritando la libertad como algo individual porque odian todo, la verdad es que no, la libertad es un bien colectivo, la libertad es un bien de la humanidad, no es una cuestión de personal individualista. Entonces digo, estas ideas tienen más vigencia que nunca. Cuando el comunismo empezó y cuando empezó a constituirse como idea, vivíamos en un mundo que no era ni la mitad de desigual de lo que es hoy. Entonces, me parece que tiene más vigencia que nunca y en un momento de tremenda crisis, digo, en los paradigmas y en la búsqueda de respuestas a las necesidades de la humanidad, a mí me resulta muy peligroso que un tipo como Moreno Campo, que invito a todo el mundo, digamos, que le interese este tema, a que busque quién es Moreno Campo, ¿no? ¿Qué hizo después de haber sido el fiscal adjunto de las juntas? ¿A qué se dedicó Moreno Campo? ¿Para quién trabaja Moreno Campo? Y rápidamente uno va a encontrar las ONG de Estados Unidos, va a encontrar la OEA, va a encontrar Almagro. Digo, que son todas organizaciones armadas de los Estados Unidos para impedir el crecimiento, el avance y la organización de propuestas políticas alternativas que surgen desde los sectores populares de los países. Iris, Zaida, gracias por haber venido. Bueno, no, yo quería aclarar, bueno, yo fui testigo de la Junta Militar. Claro. Fui testigo, fue una y Moreno Campo del juicio a la Junta, claro, y Moreno Campo y Estracera fueron los que a mí me hacían preguntas. Entonces, te tomaron la declaración. Como ahora viene a decir que los comunistas no fuimos secuestrados, ni que nos pegaron, ni que no hicieron nada. Entonces es una vergüenza, la verdad que es una vergüenza. Gracias por haber venido. Quiero hacer una gracias. aclaración antes del corte. Insisto, me interesaba además agarrar esa caracterización de la izquierda, del comunismo como un genérico respecto del otro, lo que hay que
combatir sin miramientos respecto a lo que pasó ayer con Moreno Campo. No estamos subrayando que Moreno Campo tenga esta impronta macartista o esta mirada en términos persecutorios. Por supuesto, lo otro sí fue grave y lo contestaron Zaida e Iris, y para eso las invitamos. Corte y ya estamos con más. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, seguimos en Desiguales, último bloque, y Flor Barragán nos trae datos de la inflación del conurbano. Así es, sí, porque esta semana vimos una mayor tranquilidad en los dólares versus la corrida que seguíamos todos los días la semana pasada. Pasó, si se quiere, esta corrida, pero ¿a qué costo? Y el costo es, sin duda, la inflación, que escaló un escalón más, sí, uno más. Y miren los datos que trajimos, que son bien interesantes porque son relevados por ISEPSI en comercio de cercanía, es decir, no en supermercados, en el conurbano bonaerense, que es donde tenés los mayores niveles de vulnerabilidad social. Mirá lo que subió, esto es solo abril. ¿Qué pasó en abril? 9,7% subieron los precios en almacenes y 9,4% en carnicería. Esto en un solo mes. Y de nuevo hablamos de comercio de cercanía, es decir, no en los supermercados donde sí llega a precios justos, sino donde no llega ningún programa de precios. Y por último, mirá estos aumentos que te traje de los precios que más subieron, los alimentos que más subieron durante abril. 35% el tomate, 31% el azúcar, 17% lentejas, 14% manteca, 11% asado. Podría seguir, son algunos casos de lo que está pasando en los comercios de barrio. Sí. De nuevo, ahí donde no llega todo lo que es los acuerdos de precios. Bien, finalmente se fue para atrás la idea de postergar el dato inflacionario, ¿no? Sí, la inflación se va a dar a conocer el 12 de febrero, el 12 de mayo entonces, como estaba previsto por el INDEC, se dio marcha atrás de la medida que se quería aplicar. La noticia que está dando vueltas por estas horas en la Secretaría de Comercio es qué hacer con el precio de los alimentos. Sí. Y seguramente hay un rally de un montón de reuniones que se están llevando a cabo por estas horas, porque las empresas están queriendo salir de este programa de precios justos. Recordemos que les habilitaba aumentos del 3% mensual y la inflación ya está instaladísima en 7% mensual. Y después esto, ¿qué hacer con esos comercios de cercanía, que no son los supermercados, que es ese almacén, ese comercio chiquito que tenés cerca de tu casa? ¿Qué hacer ahí? Y ahí se está analizando... todavía muy verde, pero se está analizando llegar con algún tipo de acuerdo, definir, no sé, los 40 productos que más consumir, los que son esenciales, y fijarles el precio para que lleguen a esos comercios. Por ahora, en análisis. Gracias, Flor. Pablo, Néstor. Hasta la semana que viene. Bueno, nos vamos. Volvemos el domingo con cobertura de elecciones provinciales. Este domingo y el domingo siguiente, muchas provincias que adelantan respecto de la nacional. 8 provincias en total se ponen en juego. Y aquí estaremos, además del equipo Vital y con Luli, por supuesto, con Héctor Recalde y Beto Quevedo para el análisis. Que pasen bien. Nos reencontramos el domingo. Chau.